La ciudad abierta, escrita por Richard Sennett. ¿Cómo podemos concebir una ciudad como un sistema abierto? Para esto, primero debemos entender qué es un sistema cerrado. Sennett define el sistema cerrado como una visión entre equilibrio e interacción. Este sistema se explica mejor con el plan de Le Corbusier, el plan Voisin. Este trata de reemplazar el centro histórico de la ciudad con edificios en forma X, pero elimina la vida pública a nivel de la calle. Quería aislar al usuario y que estén a la altura. Considero que esta cuestión de ir agregando elementos en vez de generar una participación activa es lo que marca la diferencia entre sistema abierto y sistema cerrado. Ese sistema cerrado hace que la ciudad se congele. No hablo de ese congelamiento, sino de un estancamiento, que da como resultado la ciudad frágil. Esto se refiere a que en vez de renovar las edificaciones, lo destruyen y encima construyen. Si bien esto apoya el crecimiento urbano, ya que todo va cambiando y renovando, la consecuencia de esto es un sistema cerrado. Así también que el crecimiento urbano no es solo destruir y volver a construir, sino es más, cito a Sennett, un diálogo entre el pasado y el presente. Y es aquí que concuerdo con Sennett, ya que considero que el crecimiento urbano debería evolucionar más que ser reemplazado. Como dijo Sennett, la arquitectura puede derrotar el capitalismo de tal manera que uno pueda diseñar la forma de escapar del capitalismo. Pero esta respuesta no es la correcta. Pero si queremos una ciudad que no se vea como el centro de Manhattan o el centro de Londres, toda homogenizada, recluida a los ricos en lugar de ser una ciudad masiva e inclusiva, ¿cómo queremos que se vea la ciudad si queremos abrir el espacio? A partir de estas preguntas nace el sistema abierto. La idea de ciudad abierta fue concebida por Jane Jacobs, pero las ideas que tuvo para ejecutar el sistema fueron malas, ya que trataba de propiciar los usos del espacio público que no eran compatibles entre sí, como instalar un asilo para enfermos de SIDA en medio de una calle comercial. O sea, ¿what? Sennett entendía el sistema abierto como un sistema enfocado en la experiencia física de las personas. La ciudad abierta se basa en organizar visualmente el tiempo evolutivo. Para entender mejor esta definición, comienza a describir elementos que caracterizan la ciudad abierta, que son territorios de pasaje, la forma incompleta y relatos de desarrollo. El primer punto habla de los territorios de pasaje, que se basa en dar una experiencia al usuario al atravesar la ciudad. En la lectura, Sennett aplica esto con muros porosos, en el que el usuario sea invitado a un ambiente para reunirse, pero pienso que este punto se puede aplicar en distintas maneras, como por ejemplo, en la Alameda de los Descalzos, este lugar fue construido pensando en dirigir a las personas al convento de los Descalzos, dando una experiencia única que no solo sea como un pasaje. Segundo, al hablar de forma incompleta se habla de una condición de apertura que debe tener el espacio público y así generar la posibilidad de ser usado de muchas maneras. Para así el usuario sea el que asigne la función, como por ejemplo, volvemos a la Alameda de los Descalzos. En un principio, este tenía un fin religioso, pero con el pasar de los tiempos la función fue cambiando, como cuando en su momento fue un lugar de encuentro para las tapadas limeñas y ahora es usado como lugar de reunión y encuentro social. En tercer lugar, se encuentran los relatos de desarrollo. Esta se enfoca en la evolución de un proyecto, en cómo una decisión inicial da el resultado final. Por último, incorporando los tres principios, la ciudad se vuelve un espacio democrático en el que se basa en crear un espacio en el que las personas pueden interactuar. Volviendo al ejemplo de la Alameda, hubo una época en la que este espacio servía para interacción entre personas de la clase alta. Entonces, después de tener claro estos puntos, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo podemos concebir una ciudad como un sistema abierto? Bueno, eso se entiende mejor como un ejemplo. Tenemos a Nehru Place en Delhi. En este lado se pueden ver las oficinas de gobierno y en el otro venden productos electrónicos. La gente de las oficinas socializan con la gente que está abajo y se mezclan entre sí. Ese espacio tiene menos probabilidad delictiva por la proximidad de la gente entre sí. Así también es un lugar abierto donde los musulmanes y los hindúes cohabitan físicamente, ya que es un mercado negro y todos pueden comprar. La gente no está sentada en oficinas donde se les obliga, sino más bien hay una informalidad. Y esta mezcla es lo que da la sensación de apertura. A diferencia de otros lugares en Delhi, este espacio tiene un bajo nivel de violencia. El contraste de este espacio es el centro de Shanghái, en el que, como se ve en la imagen, hay autopistas encima de autopistas, y este hace imposible salir de esta y bajar a algún lugar, ya que hay una separación total de funciones. En ese sentido, es un sistema cerrado, ya que cada pieza inicial de esta ciudad es autosuficiente en lugar interactivo. En base a sus ejemplos, se puede responder a la pregunta inicial: ¿cómo percibimos una ciudad como un sistema abierto? En mi opinión, una ciudad abierta es un espacio en el que los usuarios pueden interactuar entre sí, sin ser separados por clases sociales, y esos ambientes brinden una experiencia única, pero esto es más como una utopía, ya que hoy en día no existen muchas ciudades con este tipo de sistemas, y lo que más está predominando es el sistema cerrado, tomando como ejemplo los departamentos en Lima, en el que hoy en día
no hay actividades públicas o comerciales a nivel del suelo. Pero como arquitectos tenemos la necesidad de brindar mejores espacios al usuario, por lo que surgen varias preguntas, como ¿cómo hacer que la interacción entre el interior y exterior se dé de manera natural? ¿Cómo intensificamos la relación entre estas? ¿Cómo hacemos que el usuario se sienta invitado a un espacio? ¿Cómo unimos el edificio con su entorno inmediato? Los dejo pensando.